Y tal cual les había anunciado, ya está con nosotros nuestro invitado acá en los estudios de Pacífico. Se trata del licenciado en Economía, dirigente político, reconocido, por supuesto, de nuestra provincia. Estamos hablando de Moisés El Chino Sánchez. Bienvenido, gracias por estar como siempre, Hola Daniel, Chino. ¿cómo te va? Bien, 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 Gracias a vos por gracias por invitar. aceptar la invitación y venir a charlar acá a 7 p.m. Bueno, arranquemos por lo que es tu profesión, la economía, que por ahí muchos lo relacionan al chino, obviamente, ¿no? Por su larga trayectoria en la política, y por ahí algunos nos olvidamos, me incluyo, que el chino es licenciado en economía. Así que bueno, ¿cuál es tu mirada sobre lo que ha pasado o lo que está pasando en el tema, con este tema chino? Vos sabés que siempre cómo se difunde la economía es una cosa complicadísima, ¿no? Y hay tanto análisis, y bueno, y generalmente cuando anda mal el país es porque anda mal la economía, ¿no es cierto? Y entonces anda mal la política, anda mal todas las cosas, y entonces empiezan a invadir los economistas, digamos, otra vez tratando de explicar qué es lo que le pasa al país desde muy largo tiempo ya. Pero viniendo a lo de ahora, digamos, Sí, sí. la economía es una cosa no es tan difícil, digamos. Si uno la mira ahora, uno la mira por los resultados, digamos. Si uno mira 2 años y medio y dice, bueno, ¿cuáles son los resultados? Y tomo las palabras de los ministros, los que están manejando la economía. ¿Qué dijeron? Bueno, no vamos a crecer y la tasa de inflación no se la va a poder bajar. Es decir, como resultado, digamos, de la política económica, bueno, creo que no dio resultado la política económica de este gobierno. ¿Por qué? Digamos, ¿qué es lo que pasó? ¿A qué se debe? Porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser que volvamos otra vez a lo mismo? Claro, ¿no? es como que la historia se repite cíclicamente, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿a qué se debe, digamos? ¿Qué es lo que pasó desde que se empezó hasta la fecha, digamos? Generalmente, cuando asume un gobierno, ¿cuál era la crítica al anterior gobierno? Digamos, no había tasa de acumulación. Es decir, si uno lo mira desde la ciencia económica, cualquier sistema económico tiene que respetar lo que es un sistema económico, digamos, sea del perfil que sea. Es decir, la economía consiste en maximizar una producción, ¿no es cierto? Eh, y como se llama capitalismo, es acumular capital, digamos. Es decir, la crítica más feroz era de que el Estado se agrandaba, pero la economía se hacía cada vez más chica, digamos, históricamente. ¿A qué se debía eso? A que no había tasa de acumulación. Digamos. Y la tasa de acumulación en el sistema capitalista lo hace el empresariado nacional, digamos, ¿sí? Por eso, cuando empezó Mauricio Macri su gobierno, lo que hizo fue sacarle a los que tenían una rentabilidad muy alta, es decir, volver un poquito más atrás, lo que hacía el gobierno de Cristina era sacaba a los sectores de mayor capacidad de acumulación, digamos, de ganancia, ¿no es cierto? La sacaba y la distribuía, digamos, pero no generaba puestos de trabajo porque no generaba una capitalización y un proceso de acumulación. Eso era central. En síntesis, podríamos decir que es como que aquella actividad productiva que generaba una buena rentabilidad, el gobierno se la sacaba, la distribuía y no le permitía a esos empresarios, lo que sea, reinvertir y agrandar, digamos, expandir su Expandir la capacidad, economía. exacto, ¿No? su capacidad de producción. No es del todo cierto porque seguía siendo la actividad más rentable, la Sí, actividad claro, seguía así, sí, sí, productiva, seguía dando principalmente de ganancias. exportación. Sí. Pero ¿qué es lo que pasaba? Como estaba peleado ese gobierno con ese sector, los capitales se iban, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno que hizo, si vos te fijas, bajó, digamos, el impuesto, con eso financiaba el Estado, ¿sí? Bajó el impuesto principalmente a los mineros, A la ¿no es minería, cierto? claro. A la soja, por ejemplo. Claro, y después a la soja, y luego lo que hizo fue el blanqueo de capitales para que esos capitales que se habían ido, que eran super ganancias, regresen. Eso es. Bueno,
Pero ¿qué es lo que sucedió, digamos? Lo que hizo, digamos, y si vos lo mirás al gabinete, no es que es de los sectores productivos, ¿sí? Sí, ahí lo que está es principalmente las grandes inversoras, ¿sí? Capitales, digamos, ¿qué es lo que manejaba Caputo? Fondos de inversión. ¿Qué es lo que manejaba Quintana? Fondos de inversión. ¿Qué es lo que manejaba Lopetegui? Fondos de inversión. Es decir, ni siquiera dentro del sistema bancario, ¿sí? Es decir, que eran fondos de inversión con relaciones que estaban afuera y que venían, ¿no es cierto? Y que tendrían que haberse invertido. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno lo que propone, digamos, primero, desfinancia el Estado y después dice, hay déficit fiscal. Y para eso, ¿no es cierto?, desde el Banco Central se comienza a pagar una tasa tan alta que todos esos capitales que vienen y todas las super ganancias que hay en los sectores, esto que te digo, sí, no se invierten. no se invierten, se van al sistema financiero. Al sistema financiero, que ni siquiera es el sector bancario, sí, que es el que promueve, digamos, dinamizar, ¿no es cierto? Dinamizar claro. La economía sí. A través de lo empresario. No, es la especulación lisa y llana, a través de los, por ejemplo... Obviamente, si fondos de inversión vienen y dicen, vengan a este país, ¿no es cierto? Y inviertan en sectores productivos, y dicen, sí, pero hay una tasa del 30 y ahora del 40%, obviamente. Me voy ahí. Me voy ahí y multiplico mi tasa de acumulación. ¿Se entiende? Claro. Eso es lo que, lógicamente, entonces, las consecuencias, es lo que te decía al principio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, obviamente, digamos, no va a haber tasa de crecimiento. Con esas tasas de interés, más que ese capital va a la especulación financiera, no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, obviamente lo que va a suceder, y lo dice el ministro, ¿no? Lo que va a suceder, dice, va a haber inflación y no hay crecimiento. Es decir, lo peor que le puede ocurrir a un sistema, claro. Esta inflación. Claro. Es decir, estancamiento con inflación. En términos concretos, digamos, sin hacer una evaluación crítica, digamos, porque lo que le ocurrió es que fracasó el plan. Exacto. El plan que sí. Fracasó, es claro eso, digamos. No es una cuestión de no lo que pasa que ideológicamente, no, lo mismo desde la ciencia económica, el plan, digamos, que se estableció. Bueno, ahí viene lo que yo digo, la política económica. Cuando un gobierno llega a un país, lo primero que tiene que tener claro es qué va a hacer del país. Si vos mirás todo, absolutamente todo el discurso, dice, vamos a producir el ajuste. Entonces, la discusión es un ajuste brutal o un ajuste el famoso gradualismo o el shock. Claro. ¿El shock o el gradualismo? Parecería que no. Es decir, es una falacia eso. Es una falacia porque si la política es de esa dirección, es la misma. Es lo mismo. Claro, el resultado va a ser exactamente igual. Claro, ahora, lo que dice ahora el gobierno dice, evidentemente tenemos que aceptar que nos equivocamos. Sí. Entonces dice, vamos a hacer el shock. Pues, es lo mismo. ¿No es cierto? Es decir, no va a cambiar. Bueno, esto, los compañeros, los amigos, no hay ya economista que no diga esto, que es un enorme error, ¿sí? Porque, bueno, si vos desfinancias el Estado, obviamente después pretender financiarlo con deuda, porque ese es el modelo, digamos, con deuda, vos vas a poder bajar capaz que el déficit primario, digamos, de gastos corrientes, digamos. Pero va a tener que pagar una altísima tasa de interés, es decir, por el gran endeudamiento. Para que vos tengas una idea, Daniel, y con esto creo que da una impresión acabada de lo que sucede, digamos. Viste que se levantaron 30.000 millones de dólares. Sí. Bueno, el 15 de junio hay que levantar otros 30.000. Claro, es un vencimiento prácticamente mensual. Y el siguiente mes, eso más la acumulación de deuda.
a ver, siendo bien práctico, aritmético para ser bien simple, lo que hay que pagar en el año 2018 son 103.000 millones de dólares. 103.000 millones de dólares. Y lo que habría que pagar, si se lo va pateando para el próximo año, es 140.000 millones de dólares. Ahora, para que vos tengas una idea, digamos, el total de la deuda hoy, ¿no es cierto?, son 312 o 315 mil millones de dólares, ¿sí? Que habría que pagarlo el 80%, más o menos, en estos 2 o 3 años. ¿Te acuerdas que siempre habían planificado a 5 años? No tiene salida, eso es lo que dicen todos los economistas, no tiene salida. Es decir, ¿por qué viene el Fondo Monetario? Porque no hay salida. Es decir, o el Fondo Monetario, los especialistas lo que dicen es que no van a ser 30, sino van a ser 60.000 millones porque el fondo va a prestar 30 y los organismos multilaterales de crédito, el BID, Banco Mundial, qué sé yo, van a prestar otros 30. ¿Sí? Ese es lo que sostienen. Ahora bien, esa cuestión, digamos, no te hace ver una luz al final del túnel. Pero claro, pero con tamaña cifra, Chino, creo que no hace falta ser economista para tener una idea de qué es lo que nos espera. Creo que el sentido común te dice que es una cifra monstruosa, ¿no? Es monstruosa y además no es deuda, por eso te repito, el próximo mes es otra vez y el siguiente otra vez. Exacto. Por eso la negociación seguramente con el fondo es alargar, porque no te queda más que alargar. Claro, patear. Ahora, suponete que el Fondo Monetario Internacional te dé a una tasa del 4. Ahora, la tasa del resto, bueno, se pactará, y si se lo pacta en crisis, claro, lógico. Es decir, el impacto, si bien el déficit primario puede bajar, ¿no es cierto?, ya el déficit, justamente el déficit fiscal, es de en términos absolutos, es 30.000 millones de dólares anuales. Pero bueno, van renovándolo. Ahora, digamos, el costo ese, digamos, para que vos tengas la cifra, digamos, sí. 30.000 no es nada. Pero no es nada, sí, exacto. De los 315 o 312 mil millones de dólares que estamos endeudados, el 20%, es decir, aproximadamente 60.000 millones, es lo que había hecho el anterior gobierno, 20%. El 80% restante es deuda del actual gobierno. Y bueno, el resultado de eso es, bueno, alta tasa de inflación y no va a haber crecimiento. Ahora, le cuento a la audiencia, estamos charlando con el licenciado en Economía, Moisés el Chino Sánchez. Ahora, Chino, ¿cómo se revierte esto? ¿Qué es lo que habría que hacer más allá del color político del gobierno? Y se llama Cambiemos. Mañana puede ser un gobierno, a partir de 2019, de un peronismo distinto a lo que fue el kirchnerismo. Pero más allá del signo político, aquí hay que tomar medidas concretas y técnicas fundamentalmente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Te sigo comentando algunas cosas para que vos veas que no es tan difícil, digamos. No es tan difícil. No es tan difícil. Por ejemplo, la producción marítima no está incorporada casi, ni siquiera está calculada la producción marítima. Hay cerca de 1.000 barcos pesqueros en nuestro mar. Nuestro mar es uno de los mares más rico. Sí. Bueno, no está incorporado casi a la economía argentina, solo se dan unos permisos de pesca, es decir, esa es una cuestión, digamos. La otra cuestión, bueno, hay muchas medidas económicas, pero yo lo que quiero es, lo que dicen permanentemente, la infraestructura, la decadencia estructural. Ajá, por supuesto. Sí, Te doy un ejemplo, digamos, por qué es el problema, digamos, que tenemos los argentinos. La base del crecimiento productivo lo da el comercio.
Eso es una cuestión obvia, ¿no? ¿Quién no sabe que hay comercio y por lo tanto, digamos, crece la producción, porque Sí, hay sí. el intercambio de bienes, Sí, recursos, sí. bueno, es esencial. La base de sustentación del comercio es el sistema de transporte. La base de la integración de todas las economías es el sistema de transporte. Es decir, para que eso, digamos, haya crecimiento económico, crezca el comercio, digamos, y crezca y haya competitividad del producto, justamente el sistema de transporte tiene que ser eficiente, el más eficiente. ¿Cuál es el más eficiente? Fluvial y marítimo. ¿Cuál es el segundo? El El ferrocarril. ferrocarril, claro. ¿Cuál es el peor? El transporte terrestre. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Transporte terrestre. Claro. O sea, estamos al revés. estamos al revés. Claro. Bueno, el segundo principio, no me estoy saliendo de ninguna teoría económica, ¿no? No, el segundo principio económico en el sistema, digamos, es de que, así lo dicen desde Adam Smith hasta la fecha, ¿sí? Para que funcione, digamos, el sistema y haya eficiencia, tiene que haber competitividad. Sí. Así lo dicen, Sí, ¿no? sí, Es correcto, una claro, cuestión claro. obvia, ¿viste? Lógico, bueno, claro. todo manual de microeconomía o macroeconomía te dice lo siguiente, te dice, para que haya competitividad, que es el sostén del precio, porque justamente el mercado funciona, claro, ¿no es cierto?, con la competitividad del mercado. Claro, claro. No tiene que haber monopolio. ¿Y cómo estamos? Claro. También ahí estamos al revés. Estamos al revés. Claro. O sea, estamos haciendo todo lo que no hay que hacer. Claro. Bueno, sigamos. Es decir, vos para que el sistema económico funcione, ¿no es cierto?, vos tenés que tener un sistema impositivo el menor posible. Claro. Pero para la menor presión tributaria que vos puedas tener para que el que está haciendo pueda seguir desarrollando. Claro. Y no lo ahogue. Claro. Es decir, que la tasa de crecimiento del sistema impositivo siempre tiene que ser menor. Tiene que tender a bajar. Pero para que el volumen que te permita que el Estado sea eficiente, cuando vos bajes la tasa impositiva y la presión, la economía tiene que ser más grande. Claro, se tiene que agrandar. Obvio, digamos. Para cobrarle a más menos. Claro. Porque si no... A más personas o empresas, menos. Claro. En cambio acá no. No estamos. Al revés también. Claro, o sea, son pocos los que pagan y le caen con todo. Claro. Te digo el otro principio de cualquier sistema, digamos. Para que la tasa de interés parte del costo, el empresario va, financia, ¿no es cierto? Para que haya la menor tasa de interés, que es el precio del dinero, que es el dinero es algo esencial a la estructuración de la producción, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, para que eso ocurra, ¿no es cierto?, el volumen del sistema financiero tiene que sostener el precio del dinero. Exacto. ¿Cómo estamos? Al revés. También. Bueno, pero... ahora, ¿por qué todo mal, Chino? Sí. Sigo el último elemento, bueno. Digamos, el último elemento para que lo miremos al sistema económico, digamos, cómo funciona. Porque la acumulación del sistema, digamos, es en dos aspectos centrales. Es decir, la acumulación del capital, pero ese capital tiene que tener la mayor capacidad productiva. Eso depende de la incorporación de tecnología, de conocimiento, digamos, ¿no es cierto? Bueno, para que ese conocimiento se transforme en capital, digamos, fundamental, porque el elemento esencial en este proceso histórico es que no se necesita grandes volúmenes como se necesitaban en la primera revolución industrial, ¿sí? Es decir, que tiene que tener un sistema educativo que tiene que incorporar lo necesario para ese desarrollo. ¿Cómo estamos? La educación, peor. Bueno, me decía vos,
¿Pero por qué estamos así? ¿Por Bueno, qué? Claro, o sea, no hay nadie que haya hecho este análisis chino y diga, che, pues estamos con todo al revés, empecemos a revertir, si no, no tenemos salida. y bueno, mirarlo a los economistas, lo que dicen. Por eso, pues, Claro. por eso te digo ahora, tu misión, tu mirada y esta explicación que estás dando acá en 7 PM en Pacífico me parece fantástica. ¿Por qué? Porque es la primera vez que yo escucho de economistas esto que vos acabas de apuntar y que creo, por el sentido común, que es quizás la base, ¿no? Vos sabés que yo lo escuché un día a Federico Pinedo y decía una cosa que también es cierta. Decía, antes de ser gobierno, Sí, decía, Federico Pinedo, el presidente eh, previsional del Senado, decía lo siguiente, que me parece que es un principio básico del sistema capitalista. Decía lo siguiente, dice, si el reto de un buen gobierno es o gobierna la política, ¿no es cierto? O gobierna las corporaciones del poder. Eso es ¿sí? esencial, digamos. Esa es ¿Sí? la síntesis. Esa es la síntesis. Si vos te acordás, la campaña de Juan, yo lo repito siempre, en el 2007 decía, nuestro proyecto no admite ambiciones personales, particulares, sectoriales. Uh -huh. Eso, es decir, es decir, es, digamos, o maneja el interés general o maneja el interés particular. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país? De que, entre otras cosas, de que hace desde muchísimo tiempo lo manejan los intereses sectoriales de las grandes corporaciones, argentinas o externas. Ese es un tema. El otro tema es que nosotros no percibimos una cosa, nosotros le hacemos homenaje a las Malvinas, los de Malvinas. La guerra la perdimos. Y cuando se pierde una guerra, se paga. Uh -huh. Nosotros es como si las Malvinas las perdimos, pero también perdimos las decisiones sobre el mar argentino, sobre el petróleo, sobre la minería y sobre los centros de comercialización. Uh -huh. Entonces, no estoy haciendo una invitación a la... No. Lo que estoy diciendo es de que tiene que haber conciencia de la creación de un país. A mí hay un escritor enorme, cordobés, no me acuerdo el nombre, pero dice, ¿cuál es la revolución que necesitamos? La de Mayo, dice él. ¿Cuál es la revolución que calmará los dolores de nuestro pueblo? La de Mayo. Creo que eso, la conciencia nacional de crear un país con todo lo que tenemos, porque tenemos, cuando vos lo mirás al país y lo analizás en el contexto, es de una riqueza enorme. Y bueno, fuimos mediatizando, para decirte una cosa simple, y después pasemos a la cuestión política. Pero cuando vos lo mirás así, ya es política, ¿no? No, netamente. Netamente política. Claro. Pero para terminar, vos sabés que cuando se organiza un Estado, ¿no es cierto? La propiedad privada existe y tiene su fundamento en que cada persona, cada habitante, como dice nuestro preámbulo, tiene por lo menos la oportunidad de un trabajo. ¿Y qué discutimos? Estamos discutiendo, por ejemplo, la tasa de desocupación. Hemos bajado la tasa de desocupación. Lo acabo de hablar al tema con el ex ministro de Trabajo de la provincia, el doctor Eduardo Costello, chino. Hablaba justamente de esto. Claro. Fíjate vos de que vos cuando querés construir un país, vos integras todas las riquezas del país. ¿Sí? Bueno, nosotros decimos, entre otras cosas, decimos que la nación subsidia a las provincias. No es cierto. Las provincias subsidian a la Pampa Húmeda y a la nación. Entonces, es decir, eso es, digamos, esa es la cuestión que lo dicen entre comillas estructural. Dicen, la pobreza estructural, es gracioso, ¿no es cierto? Bueno, yo suelo decir de que no hay peor cosa que cuando la naturalización de la mediocridad. Nosotros aceptamos estas cosas, ¿no? Y las aceptamos como naturales, digamos. Este gobierno bajó la tasa de desocupación, disminuyó la pobreza, es decir, como principio básico de la formación de un Estado,
no se puede admitir, digamos, no se puede admitir la tasa de desocupación porque la mayor riqueza de un país es sus personas. Por eso y lo natural es que cada persona tenga un trabajo, por lo menos una oportunidad. Entonces después, cuando si seguimos el análisis, ¿no es cierto?, ¿de qué depende la cuestión de la seguridad? Es un problema de pobreza. Si un chico no tiene trabajo, si su papá no tiene trabajo, y la droga, ¿por qué? Claro, a pasar a la marginalidad. A la marginalidad, y la marginalidad no sabe de qué vivir. Claro, te genera delincuencia, adicciones. No hemos olvidado de aquellas cosas, principios básicos en la construcción de nuestras instituciones, que dice, la violencia de arriba genera la de abajo. Nosotros la queremos judicializar, ¿no es cierto? Es decir, ahora vamos a bajar la edad de judicialización, lo meten en cana. Claro, bueno, es decir, nuestra decadencia es tan profunda y tan grande que bueno, ese es el reto, digamos. Me parece que, bueno, necesitamos, digamos, por eso digo yo siempre, necesitamos un gobierno con un 65-70% de consenso, ¿no es cierto?, con unas ideas clarísimas, ¿no?, el fundamento del por qué, bueno, y eso se necesita. Es decir, no es una cuestión, menor, digamos, no podemos jugar, ¿no es cierto?, a que un sector social, una élite, no, necesitamos un enorme consenso para poder hacerlo. Ahora, yendo a lo político, Gino, el presidente acaba de hacer un llamado a lo que algunos denominan el Gran Acuerdo Nacional. No sé si este título tan rimbombante sirve o no, pero más o menos lo que dice Macri es: nos juntemos con todos los sectores políticos y veamos si es que analizamos esto, hacemos el diagnóstico adecuado y podemos revertirlo. ¿A qué te suena el llamado de Macri, Gino? Yo te lo digo un poco, digamos, un poco en broma, digamos, a mí no me gusta generalmente ser crítico, porque creo que la crítica tiene un nivel de comprensión, creo que la creatividad es lo que pregunta la gente, es cómo hacemos, ¿no? Yo creo que esencialmente los gobernadores, ¿no? Sí, claro, juegan un rol fundamental. Y el sistema parlamentario, digamos, le fue dando todas las herramientas. Juan dice, nosotros le damos todas las herramientas. Y yo digo, sí, nosotros le dimos para que juegue a la Champions League. El problema es de que le damos los mejores botines y se lo ponen al revés. Entonces, para colmo que se lo ponen al revés, dicen, bueno, ahora queremos que usted haga los goles, o por lo menos que nosotros le hagamos unos goles a usted. Y ahora dicen, bueno, nos equivocamos, pero ¿saben qué? Tenemos que jugar en fútbol 5. Es decir, no se puede achicar la cabeza al tamaño del sombrero. Siempre lo esencial es el cerebro. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ellos dicen, y bueno, ahora achicamos, es decir, es como trabajar, ¿no es cierto?, no sobre las causas, sino sobre las consecuencias. Entonces, tenemos que bajar la inflación, pero hacen todo para que suba, ¿se entiende? Me parece que con una enorme responsabilidad, ¿no es cierto?, gobernadores y todo, lo apoyan para que no se quiebre la institucionalidad, ¿no es cierto?, el orden institucional, porque sabemos que eso es peor, ¿no es cierto?, pero son pelotazos en contra. Es decir, pareciera que ellos, inmediatamente que les suben así, empiezan a decir ellos, ¿quieren el 2001? Nadie quiere el 2001. ¿Sí? Nos preocupa el dolor de la gente, la pobreza. Es decir, que no haya una luz al final qué sé yo, del 2019. Es decir, que no sea un canto de esperanza, por lo menos. Bueno, eso es lo que sucede. Ahí aparece la figura de Juan Manuel Urtubey, Chino, en esto, porque muchos dicen, hay las encuestas, todos dicen que hay una merma importante en lo que es la imagen del presidente, la gestión del presidente, y cuando miran alternativas hacia el 2019, la figura que emerge como natural, podríamos decir,
desde el peronismo, fuera de lo que es el kirchnerismo y demás, la de Juan Manuel Urtubey. ¿Y qué dice el gobernador? Vos que sos uno de sus asesores más cercanos. No hace falta, hace falta analizar sus palabras, lo que está diciendo es, lo esencial es construir ese espacio social, el espacio social al cual vamos caminando hasta fin de año y comprendamos, ¿no es cierto?, que son varios los referentes de ese espacio social. Si vos sacas, en realidad es, para ser gráfico, digamos, creo que en este momento Macri tiene un 20, Cristina tiene un 20 y hay un 40, más 20, digamos, que siempre se desperdiga, que está ahí, digamos. ¿Sí? Ahora, él dice, construyamos ese espacio con sus referentes, ¿no es cierto? Y después, el que esté mejor, que se haga cargo. Exacto. Es decir, que aparezca, digamos, como el emergente de esos sectores. De ese conjunto social que nos va a llevar a la posibilidad de gobernar, digamos, este país. Me parece que eso es esencial y bueno, ese es el camino, digamos, ¿no? Creo que porque hay que terminar, digamos, con ese enfrentamiento de la mitad del país contra la otra mitad del país, que ya estaba instalado, digamos. Sí, la famosa grieta. Claro, y creo que esa era una de las misiones también justamente lo que reclamaban ellos, era esta cuestión que les reclamaban a Cristina, esta cuestión de amigo-enemigo, de que estábamos divididos, de que todo era cuestión. Lo que pasa es que en el trasfondo, ¿te acordás de este filósofo que lo alumbraba, digamos, la política de Néstor Kirchner, ¿cierto? Sostenía esencialmente, digamos, él, de que se crece a través del conflicto. Bueno, por eso era lo que ocurrió. Bueno, eso les reclamaba a toda la sociedad. Bueno, dijeron, bueno, esa era una misión, digamos, de terminar con esa polarización. Resulta que asumió Macri, el primer año dijo, sí, bueno, todo, qué sé yo, vamos a seguir este camino, y cuando después Durán Barba lo convenció de que la única forma de ganar es odiar al enemigo. Eso lo dice de otra manera, pero volvemos a lo mismo. Eso es demonizar la figura, tener la figura de Cristina, demonizarle ese ojo que viene el cuco, ¿no? Claro. Y vos fíjate que apenas aparece la crisis empiezan de vuelta, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cuál es la política esencialmente, digamos, que se plantea y que se discute el conjunto dirigencial, digamos, gobernadores, senadores, diputados, la unidad, esa unidad necesaria, digamos, de todo un campo, cual lo plantea que es la unidad de ese 60-70%, digamos. ¿Sí? Esa unidad se resuelve en segunda vuelta en la cuestión presidencial. Segunda vuelta. En la segunda vuelta. Claro. Ahora, las gobernaciones no tienen segunda vuelta. No, claro. Claro. Se resuelven en las PASO, es decir, los frentes. Vos, si te acordás, todas las provincias del peronismo en donde se ganó, ¿no es cierto?, hubo unidad. Es decir, no unidad en los candidatos, sino que hubo en las PASOs, el que quedó primero y el que quedó segundo, digamos, y pues si se resolvió la unidad. En Salta no fue así, ¿no? Es decir, creo que Unidad Ciudadana fue por fuera, ¿no? Y digamos, eso polarizó la sociedad y terminamos, se perdió la elección, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que resolver, digamos, porque si no, mucho más grave es en Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? En Provincia de Buenos Aires sucede eso, digamos. ¿Cómo vamos a hacer si no hay segunda vuelta? Porque ahí van divididos y van divididos, digamos. Claro, o sea, se va a dar lo que se dio en el 2015, y que salió, que ganó Vidal, digamos, por un lado. ¿Te acordás que Randazzo quería ir en la interna y Cristina no aceptó la interna? No, me voy por Unidad Ciudadana, y lo dejó al PJ, digamos, en otra esfera. Claro, ahora sí, fíjate, lo último para terminar mi análisis, digamos. Fíjate que yo veo las encuestas, por supuesto,
Yo digo que hay tres tipos de mentiras, digo yo. La mentira total, la mentira piadosa y las encuestas, porque desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, la encuesta lo que hace, digamos, es un sistema de control de la sociedad, digamos. Van diciéndote, pero uno cuando lo mira desde la ciencia es distinto. Si vos vas a hacer el análisis de la última elección, en realidad Macri sacó el 30%. Es decir, que el 70% estaba en contra, ¿sí? Eso es. Está bien, en provincia de Buenos Aires fue el 42 y el 37, pero en el país fue esa, digamos. Esa es la mejor encuesta que hay. Ahora te dicen, cayó en picada el consenso de Macri. ¿Cuánto está? En 45. No puede ser, ¿no? El sentido común te dice de que está en 20. ¿No? Históricamente fue así, además. Eso está en 20. Ellos sacaron en primera vuelta el 24. Y le va mal en el plan, deben estar en el 20. Ahí yo publiqué en nuestro portal en danielsalmoral.com una encuesta de poliarquía donde le da 36 a Cambiemos Macri, 25 a Cristina y 21 al peronismo. El Sí. Peronismo, digamos, no kirchnerista, Sí. donde estaría Urtubey, por ejemplo. Sí, hay muchas 36, encuestas. 25 y 21. Hay otras que le dan 30, hay otras que le dan 32, pero son escenarios ficticios. Cuando uno va a las ciencias sociales y lo analiza en términos reales, históricos, culturales, eso debe estar sucediendo. Y creo que ese es el problema. Sí, cuando uno va a hacer mediciones dibuja, pero si vos te fijas hoy, yo creo que ni siquiera la base social de Macri lo apoya, ni siquiera el empresariado nacional, porque si vos lo mirás en términos económicos, se sostiene únicamente sobre los fondos de inversión extranjeros. Qué interesante tu mirada, Chino. Bueno, vamos a tener que seguir hablando del tema, escuchándote fundamentalmente. Así que bueno, se nos termina el tiempo. Gracias por haber venido, Chino. Gracias por darnos esta mirada económica. Te vuelvo a decir, ¿no? Una mirada muy, pero muy, a ver cómo decirte, gráfica, ¿no? Por usar un término de periodista gráfico, muy descriptiva, muy clarita, para entender esto que por ahí parece tan compleja. Bueno, se vienen tiempos políticos importantes, así que bueno, seguiremos charlando como siempre. Así, gracias. No, gracias a vos.